Son las 8:10 de la mañana y obviamente como lo hemos hecho durante todo este tiempo, queremos seguir acompañando el proceso constituyente con sus distintas sensibilidades y puntos de vista y le agradecemos especialmente, bueno, con la gentileza que habitualmente tiene con nuestro medio al convencional por el Distrito 10, militante de Renovación Nacional, Cristiane Monkeberg. Convencional, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Encantado, buenos días. Sí, buenos días, convencional. Bueno, ya tenemos borrador. ¿Qué podría decirnos sobre aquel texto que no es el final, pero que está mucho más cerca del final que lo que hubiera sido si hubiéramos conversado hace algunas semanas atrás? Sí. Yo varias conclusiones pueden ir surgiendo. Lo primero, yo creo que ha sido un trabajo bien intenso eh, y además de mucho esfuerzo y conocimiento y de trabajo de los diferentes convencionales, sus equipos técnicos, profesionales, asesores. Y evidentemente yo también tengo que señalar, y eso es importante decirlo, los funcionarios del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado, han sido un soporte técnico que ha permitido que la convención transite por buen camino en el sentido de tener eh, todo lo necesario para que esto camine. Yo les pongo detalles, por ejemplo, desde los informes, desde tomar las actas, desde los procedimientos de votación, la organización del trabajo, porque se asemeja mucho a la lógica legislativa y por lo tanto eh, ayudaron muchísimo y eso yo creo que hay que reconocerlo. Quizás la cara visible es del secretario de la convención, John Smock, pero bajo él está un sinnúmero de funcionarios que vinieron sin tener que hacerlo, porque la verdad que el Congreso lo facilitó, les dio la posibilidad, pero nadie está ahí porque no quiera, o sea, están todos porque quisieron. Entonces, yo creo que eso es importante señalarlo. Ahora, evidentemente el borrador eh, no es lo que quisiésemos todo, no interpreta como se pensó originalmente que podía interpretar. Yo no estoy contando nada nuevo en el sentido de que es un texto que produce diferencias, donde hay dudas, certezas para algunos, incertezas para otros, y la evaluación ciudadana lo está marcando así. Entonces, un poco lo que se ha reflejado por algunos desde dentro, también la ciudadanía lo está percibiendo así. Pero lo más importante, y con esto termino rápidamente la pregunta, es que la gente que se informe, que vea, que mire, que pregunte, que escuche. Ustedes hacen una tremenda pega, los medios de comunicación, por informar más pausadamente, lógicamente, que no sea solamente a través de redes sociales, que es una manera de informarse, pero muy de inmediata y sin la profundidad quizá. Entonces, que se informe para que la gente tome su decisión el 4 de septiembre. Sí. En algún momento surgió convencional la idea de que la Constitución debía ser la casa de todos, ¿no? Y esto ha generado un debate muy interesante porque, por el otro lado, uno advierte que es una cualidad de nuestra sociedad y de cualquiera, ¿no? Que no todos pensemos igual. Creo que sería mucho peor si así fuera. Y por lo tanto, la Constitución debería ser, digo yo, por consecuencia natural, objeto de sanas diferencias, de republicanas diferencias entre nosotros y nosotras, y que por lo tanto el hecho de pretender que sea la casa de todos quizás sería pretender pedirle algo inalcanzable, no solamente para este texto, sino para la Constitución vigente y para cualquiera. ¿Qué reflexión hacer sobre eso? Sí, lo que pasa es que se construyó la tesis de la casa de todos durante un buen tiempo. Y yo creo Ujú. que eso quedó refrendado con el plebiscito de entrada de 80%. Y por lo tanto, ese 80% del cual yo estoy ahí, y me imagino que, bueno, ya cuando hay un 80% casi toda la población está ahí, eh, em, pensamos, y bajo todo este esfuerzo se pensó que, claro, había que tener una constitución que interpretara una buena mayoría. Yo creo que lo que se debería haber aspirado, sinceramente, era precisamente eso. No Ujú. sé si hablar de la casa de todos, pero sí que hubiese un respaldo. Falta todavía, terminando mayo, el plebiscito de septiembre, pero que hubiese, yo habría aspirado genuinamente a que el plebiscito salía, quizás no sé si 80-20, pero de una mayoría importante que refrendara. Y hoy día todo indica que no va a ser así. Entonces, efectivamente, ahora diferencias tiene que haber, y ahí engancho con lo que usted me señala, Mm. tiene que haber diferencias, sí, sí, hay diferentes puntos de vista, matices, miradas de la sociedad,
que hacen que no todo interprete mayoritariamente a la gran cantidad de gente que está mirando este proceso. Entonces, es complejo, es complejo. Yo habría aspirado a algo parecido al plebiscito de entrada respecto del plebiscito de salida, pero claramente eso no va a ocurrir. Ahora, razones hay múltiples, múltiples. Mm. Yo creo que la más, yo hablo por mi sector, yo creo que una de las razones de parte mía, de parte de nuestro sector, es que no sacamos el número de constituyentes necesario para ver, y yo no digo para bloquear, porque para ir a bloquear mejor no ir, para haber provocado acuerdos distintos. Entonces, Ujú. la realidad indica que había una mayoría de izquierdas, de diferentes izquierdas, y esas mayorías de diferentes izquierdas fueron las que construyeron esas mayorías de 2/3 de 103. Y, y quizás hubiese sido distinto, no sé, ya es especulación, si nuestro sector, mi sector, hubiera tenido una representación un poco mayor, que hubiese permitido provocar acuerdos tal como ocurre en otras instancias, pues si circunstancialmente en la convención quedó conformada de esa manera, y claro, cuando uno mira a otros órganos que son elegidos democráticamente, las conformaciones no son de ese tipo, no son mayoritariamente de izquierda, ni mayoritariamente de derecha, sino que es mayor equilibrio. Pero esta vez no ocurrió así, y yo creo que eso, en el caso, mirándolo desde el punto de vista nuestro, fue lo que permitió una construcción de una constitución donde las mayorías se conformaron entre los diferentes colectivos, grupos de izquierda, y Sí. ahí uno empieza a encontrar más respuestas de todo esto. Ahora, eso no digo que sea bueno o sea malo, a mí no me interpreta 100%, ni mucho menos, pero ahí hubo un problema. Y el otro problema, y en eso ya con esto termino, yo creo que la izquierda, bien, construyó una mayoría en torno a los 2/3 con sus diferentes colectivos, y creo que ahí se cometió un error de no haber incorporado con mayor fuerza a sectores nuestros que sí querían construir esas mayorías, y no se incorporaron, la falta de tiempo, el pragmatismo o el no querer conversar, el no querer dialogar, no sé, todas las anteriores hizo que tampoco nosotros pudiésemos ser incorporados en una primera etapa, que lo Mm. pedimos, lo golpeamos, lo dijimos, lo escribimos, pero no resultó. ¿Mm? Sí, eso le quería preguntar, convencional, porque claro, la apreciación general que tienen los convencionales de su sector, que a lo mejor habría que hablar en plural, ¿ah? Porque también hay analistas que dicen que dentro de lo que habitualmente se llama el sector hubo dos maneras de enfrentar la convención o dos estrategias, pero bueno, eso puede ser para el análisis también, pero más allá de las críticas que los convencionales del sector hacen al hecho de haberse sentido excluidos, hay también cuestionamientos a que a lo mejor hubo también problemas de estrategia, que estos tipos de mayorías de 2/3 que se fueron dando no eran necesariamente obvios al principio, que a lo mejor había sectores que, permítame decirlo así, convencional solo para ser pedagógico, ¿no? Que estaban al medio y no necesariamente cargados para un lado, podrían haber confluido a formar alianzas con aquellos que finalmente quedaron fuera del general de los quórums. ¿Qué decir sobre eso? ¿Pudo haber también algún problema de ese tipo en el hecho de que la centroderecha o la derecha no hubiera podido incidir más en la convención? Sí, a ver, primero lo que les conversaba al principio, Mm. les señalaba al principio, yo creo que el pragmatismo de corto plazo y tener que conformar mayoría llevó a los sectores de izquierda a buscarlas donde más fácil se encontraban. Está bien, en naturaleza humana, ¿no es cierto? Ujú. Y hay que entregar un texto en un año, está bien. Luego, desde el punto de vista de nuestro sector, sí hubo ganas, y desde el día uno yo lo vi así, y de todo. Unos Mm. más optimistas, otros menos, pero todos tenían ganas yo me acuerdo de conversar con muchos de ellos, de la gente de nuestro sector que decía, pero ¿irá a resultar esto? Otros decían, sí, empujémoslo, va a resultar. Y les cuento conversaciones Mm. domésticas, pero que en el fondo había interés, había interés. Pero, y yo creo que también complotó contra esto, que a mi juicio, quienes estaban al medio, digámoslo así de claro, Sí. en una primera etapa, no jugaron el rol que podrían haber jugado. Yo creo que el Frente Amplio podría jugar un rol mayor de articulación, más aún cuando llegan a ser gobierno, cuando pasan a ser coalición de gobierno y el eje del gobierno actual. Entonces, yo pensé que ahí podría haber habido un esfuerzo mayor, y creo que se trató de hacer al final, cuando ya no se estaba produciendo lo que todos esperaban, a lo mejor, o algunos esperábamos,
y sí también tengo que hacer una mención especial respecto al Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista, el colectivo socialista sí jugó ese rol, intentó jugarlo, eh, y intentó articular con las limitaciones que significa cuando son solamente 15 o 16. Ujú. El Frente Amplio también lo intentó muy al final, pero el Partido Socialista, siempre intentó ese esfuerzo más de articulación y de mirada sistémica, vale decir, una mirada más institucional. Porque claro, también aquí, y eso es un punto que, de las reflexiones que hay que ir señalando, aquí a esta convención, así se diseñó, llegaron no solamente partidos, sino que también llegaron grupos, movimientos independientes que representaban intereses legítimos todos, y por lo tanto muchos de esos movimientos no actuaron sistémicamente, sino que empujaron su bandera. Está bien. Y no hay que achacarle a ellos el que hayan querido empujar su bandera, está muy bien. Pero sí habían otros que vienen desde el mundo más político, que deberían haber hecho ese esfuerzo más colectivo, de tu bandera, la tuya, la mía, la acá, la de allá, y intentemos construir algo lo más amplio posible. Yo creo que eso ahí hubo déficit, y eso empieza un poco a explicar por qué estamos donde estamos, con un texto tan que no es claramente de apoyo mayoritario en uno u en otro sentido. Uno ve los números, las encuestas, está como, incluso llega a ser bastante claro que incluso hay más personas y más ciudadanía hoy día que está por la opción de no aprobar la propuesta más que aprobarla. Ujú. Pero, y ahí uno empieza a encontrar razones, explicaciones, y bueno, en fin. Sí, yendo al texto mismo y recordar que estamos conversando con el convencional Cristian Monkeberg, yendo al texto mismo, o sea, ya más allá de las opiniones sobre el Uh-huh. proceso, en su consideración, y bueno, sabiendo que esto vamos a corroborarlo o no el 4 de septiembre, que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Pero en su apreciación, ¿cuáles serían los puntos que serían los que llevarían a la conclusión de que este borrador no es representativo de la mayoría del sentido común chileno o de las expectativas de la ciudadanía que habita este país? Sí, a ver, hay varias cosas que, lo que pasa es que es muy subjetivo los análisis que cada uno va haciendo, ¿no es No, por cierto? eso Pero yo le pregunto al sí, a convencional mí, Monkeberg sí, sí, con su trayectoria sí. y con las tareas de No, Estado que yo ha creo tenido, que, además. Mm. sí, está muy bien. Y mire, yo creo que la plurinacionalidad, en cuanto a las consecuencias y a la implementación, creo que está yendo mucho más allá de lo que la institucionalidad chilena va a ser capaz de soportar, no es la palabra soportar, sino que implementar de buena manera y que sea eh, eh, lo más representativo. Me explico. Nosotros incluso hasta escribimos una carta dirigida a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, a los representantes de los pueblos indígenas, que estábamos dispuestos como sector, o algunos de nuestro sector, a avanzar en plurinacionalidad, pero nos interesaba saber cuáles eran sus definiciones, una carta pública a principios del proceso. Y por lo tanto, cuestión sobre las definiciones de plurinacionalidad, puede haber mucho interpretaciones, si plurinacionalidad o multiculturalidad o pluriculturalidad, etcétera. Pero el tema no es la plurinacionalidad propiamente tal, sino que cómo se va a implementar. Y ahí hay un tema que a mi juicio está produciendo diferencias y que sería fatal, porque todo el esfuerzo que se ha hecho por incorporar a los pueblos indígenas, no digo ahora, sino que desde el retorno a la democracia fuertemente del año 90 en adelante, con muchas falencias, complicaciones, pero partiendo por el gobierno de Patricio Elwin, que ha hecho un montón de esfuerzos sociales, políticos, a lo mejor insuficientes, cada uno sacará sus conclusiones, pero y los siguientes gobiernos todos intentaron hacer algo y lo han trabajado. Creo que ojalá que no produzca más división que unidad. Yo creo que hay un poco de eso, porque la mirada, la bajada, cuando digo yo las consecuencias, la bajada en la administración de justicia, la bajada en autonomías territoriales que se van a conformar, que son una suerte como de comunas que van a ser administradas por las comunidades dentro de cada región, la bajada que hizo relación con la restitución inmediata de tierras, la bajada política a través de los escaños, no solamente en el Parlamento, sino en todas las instancias, desde las concejalías, en los municipios a lo largo de todo el país, hasta los cargos del Parlamento, pueden ser de compleja instalación. Yo creo que eso yo creo que nos está interpretando, al menos yo lo veo así, de buena manera. Ahora, eso respecto a la plurinacionalidad. Yo tengo otras miradas, por ejemplo,
se podría haber resuelto mucho mejor ciertos derechos sociales que han traído eh, peleas, conclusiones, especulaciones, y se podrían haber despejado de mejor manera, ¿no es cierto? ¿Como cuáles, Eh, por una, ejemplo? por ejemplo, hay una diferencia que se podría haber despejado sin ningún problema. Por Ujú. ejemplo, yo que fui ministro de Vivienda, el derecho a la vivienda digna y adecuada, absolutamente necesario. Cuando se presentaron indicaciones que señalaban que las personas van a tener el derecho a la vivienda digna y adecuada y en propiedad, un poco para reafirmar que el Estado tiene un compromiso de entregar viviendas en propiedad. Cada uno saque sus conclusiones por qué se presenta eso o no. Evidentemente, el Ministerio de Vivienda también entrega subsidios de arriendo, pero son subsidios de arriendo transitorios que lo que buscan es finalmente entregarle una casa en propiedad, una vivienda en propiedad a esa determinada familia. Y no costaba nada haber hecho eso y haber agregado el derecho a la vivienda digna, adecuada y en propiedad. O, o buscar alguna palabra que dijera propiedad y que dejara claro eso. No se dejó. Y ahí empieza a surgir toda la especulación de, bueno, ¿y qué? ¿Por qué no se deja? ¿Porque la presentó la derecha o porque el Estado no quiere entregar la casa en propiedad y empieza a construirse una serie de materias y de conclusiones respecto a ese tema que se podrían haber despejado absolutamente? Entonces, yo pongo ejemplos de ese tipo que con un poquito mayor de apertura, de visión más de mediano plazo y no de contingencia y de rencilla, y lo digo en el buen sentido de la palabra política, Mm. del debate inmediato, se podría haber resuelto de mejor manera. No se fueron resolviendo cosas de ese tipo de mejor manera, a mi juicio, y que fueron complicando la, la, la aprobación y el que la ciudadanía lo asienta propia y se sienta, más que sienta propia, se sienta interpretada por esas normas. Yo pongo ese ejemplo porque hay cientos de ejemplos de ese Mm. tipo que podrían haberse resuelto de mejor manera. Y bueno, pero ya está. O sea, Sí, ya el texto está terminando porque estamos en armonización y la armonización la verdad que no es, sí. no es, no es una comisión que pueda construirlo todo de nuevo. Ahora, Eh, convencional, bueno, también tratando como de precisar los argumentos, y este es un comentario mío para que usted lo pueda desarrollar o estar de acuerdo o discrepar. eh, Efectivamente, uno le puede hacer muchas críticas a las cosas que el borrador no dice, pero no necesariamente llegar a la conclusión de que el borrador dice lo contrario. De ahí quería preguntarle como convencional, pero también como dirigente político, porque en el mismo ejemplo que usted ponía, ¿no? Que no queda, en su opinión, debidamente redactado el tema del derecho a la vivienda. Pero bueno, hay quienes, siguiendo el hilo de la especulación, incluso llegan a decir que así como está redactado el artículo, se pone en cuestión el derecho de propiedad. Entonces, terminan haciendo interpretaciones que no tienen nada que ver con lo que el texto dice o no dice, sino que son interpretaciones que siguen avanzando su camino hasta llegar a decir cosas que esta es mi opinión, en algunos casos van más bien como en una línea completamente paralela al ámbito de discusión que podría tener un borrador como el actual. ¿Qué decir al respecto? No, claro, y evidentemente cuando los temas no se resuelven bien, las especulaciones son de lado y lado. Y ahí nadie las detiene porque ya es imposible, porque uno dice una cosa, el otro otra, y el otro otro, y después un medio dice otra cosa, y las redes sociales dicen otra, y bueno, y la gente empieza a informarse y se llega a conclusiones como las que estamos conversando que se podrían haber despejado de manera distinta. Yo creo que si uno pudiese echar el tiempo para atrás, me imagino que muchos de los que no quisieron aprobar ciertas materias las podrían haber aprobado o las aprobarían hoy día en el ánimo de despejar ciertas materias, ciertas dudas. Pero, pero claro, se fue construyendo de esa manera, a mi juicio, y no fue el óptimo. Ahora, si uno, yo puse el ejemplo de derechos sociales, después está todo lo que dice relación cómo va a funcionar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ahí hay avances importantes, novedades importantes, pero también hay materias complejas. Yo creo que no se resolvió bien la relación Cámara de Diputados-Senado actual, donde se van a producir cambios importantes. Y a mi juicio se podría haber resuelto de mejor manera el rol que va a cumplir el nuevo Senado, que se va a llamar Cámara de las Regiones. Ujú. Sí, convencional para terminar, bueno, deduzco de este ratito que hemos conversado que si hoy día fuera 4 de septiembre usted votaría rechazo. Mm, Usted sabe que esa pregunta me la han hecho un par de veces, pero yo creo que quienes estamos en la convención tenemos que al menos terminar el proceso, o Ujú. semi-terminarlo. Yo empiezo a votar mañana normas transitorias o pasado mañana. Entonces creo que es razonable con
quienes nos apoyan, quienes nos asesoran, con nuestros colegas que están en la convención, terminar y después dar una opinión bien, bien clara respecto de lo que uno piensa, habiendo sido actor bastante principal en la redacción. Entonces, pero por ahora yo creo que eso es lo razonable. Ahora sí, yo creo, sí, y con esto también para ir terminando, para no alargarme mucho, yo creo que los textos constitucionales, yo entiendo eso de que no sea la casa de todos completamente, pero tienen que tender a interpretar una gran mayoría, porque no es el gobierno que se elige, no es el parlamento que se renueva cada 4 años, etcétera, sino que es un texto que dura mucho tiempo. Entonces, yo creo que se debería haber hecho un esfuerzo mayor por haber interpretado una gran mayoría. Bueno, razones, ¿para qué voy a repetirlas? Hay varias y cientos de por qué llegamos a esto, pero, en fin. Y yo lo lamento porque como muchos, dejamos las diferentes labores que veníamos haciendo, o sea, no como muchos, como todos, y nos metimos en esto en el ánimo de empujar un carro bueno. Y yo creo que se empujó un carro, pero claro, no va a ser tan interpretativo de toda la gran mayoría, que es lo que yo habría aspirado. A lo mejor no es eso lo que hay que aspirar, a lo mejor es lo que se decía, lo que conversábamos al principio, no tiene que ser la casa de todos, sino que de algunos, o no tiene que interpretarlos a todos 100%. En fin, eso es bueno, la historia lo irá diseñando, lo irá diciendo qué pasa. Y la gente, si lo más fantástico esto es que la gente corta el clic. Sí. Eso es tremendo, una tremenda Y, herramienta, una tremenda y, herramienta. y lo bueno es que faltan hartas semanas todavía, así es que Sí, pues. también la ciudadanía va a tener la posibilidad de formarse un juicio mucho más preciso sobre la propuesta, ¿no?, de texto de nueva constitución. Hemos conversado con el convencional Cristian Monkever. Convencional, muchas gracias por estos minutos, por No, sus encantado. ideas y puntos de vista, y que tenga una buena semana. Igualmente, buenos días a todos y todas. Chao. Gracias, convencional. Bueno, ahí estaba Cristian Monkever, que es representante de Renovación Nacional por el Distrito 10, dando sus apreciaciones sobre el borrador de nueva constitución, haciendo sus salvedades y discrepancias respecto a este texto, bueno, en este propósito, de que nos permitamos escuchar todos los puntos de vista para poder votar informadamente. Son las 8:31, hacemos un breve alto y continuamos con las conversaciones.